fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Éxodo es un libro escrito 4000 años desde de nuestro tiempo, pues. Oiga, Éxodo fue escrito hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Pero sigue siendo palabra de Dios y es para nuestra enseñanza. Entonces, nos aplicamos. ¿Cómo aplicar esa palabra viva, pero que fue escrita hace aproximadamente 4000 años? ¿Cómo aplicarla? ¿Sí? De que se puede, que se debe aplicar. Ya será trabajo del pastor, amén, siendo fiel a la palabra escrita, poder hacer la aplicación, ¿sí? La aplicación. Entonces, en Éxodo, en el capítulo número 12, comenzamos en el versículo número 1, Éxodo, le repito, capítulo 12 y el versículo 1, con ese tema de aplicando las Sagradas Escrituras a mi vida. Aplicando, ¿sí? ¿Cómo aplica en este caso Éxodo? Lo que dice en Éxodo, ¿cómo aplica a mi vida? ¿Cómo lo debo aplicar? ¿Sí? ¿Cómo lo debo aplicar? En mi tiempo, en mi vida, en mi circunstancia, en mi realidad, ¿sí? En mi día a día, ¿sí? ¿Cómo aplico eso? Mire, entonces en Éxodo, en el capítulo número 1, gloria a Dios, Éxodo, si puedo tener mi Biblia, por favor, gloria a Dios, Éxodo en el capítulo número 12 y el versículo número 1, alguien que lo lea, por favor, de hecho, pero lo tenemos en la pantalla. Tenemos en esta pantalla, gloria a Dios, muchas gracias. Todos lo tienen, ¿verdad? Es posible que algunos puedan, es una buena costumbre, hacer sus notas, ¿sí? Anotar. Algunos, yo no lo hago ya por la tecnología que me ayuda ya a no tener que hacer notas en la Biblia. Pero hay personas que aparte de en la Biblia cargan su libro de notas para ir haciendo sus notas, tomando notas. Y le cuento que hay Biblias que tienen así, ya las venden así, Biblia para notas. O sea que ahora hay Biblias, hermano, que para los niños, que para los jóvenes, que para las mujeres, que para los... Sí. Se han hecho específicamente versiones para esa aplicación. Entonces, hay una Biblia que es para tomar notas, tiene una parte en blanco y usted puede tomar notas. Pero es bueno, hermano, es bueno. Entonces, en Éxodo, en el capítulo número 1 y el versículo 1, oiga lo que dice. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, escuchen, ponga atención si no está leyendo por la razón que sea, ¿sí? Por la razón que sea que no está leyendo, ya no logra ver, la razón que sea, pero pone toda la atención porque necesita ponerla. Entonces dice, en la tierra de Egipto, podemos decir todos, en la tierra de Egipto. Ajá, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, oiga, en la tierra de Egipto, ya para este momento, aplicando, le he explicado eso, aplicando. Dijimos que se hace la aplicación de que Egipto es el mundo, es nuestro Egipto actual, el mundo. El faraón es Satanás. Satanás actualmente, pues, que ha esclavizado como el faraón esclavizó a los israelitas en Egipto, en el mundo para nosotros.
Entonces dice, en la tierra de Egipto, y escribo lo siguiente, antes de tu éxodo, ¿cómo empezó Dios a hablar contigo? Ya estamos haciendo la aplicación. El versículo dice, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y le dijo, ¿dónde les habló? En la tierra de Egipto. ¿A quién les habló? A Moisés y a Aarón. En este caso, ¿a quién le habla? Perfecto, hermano Gonzalo. Ha aprendido muy bien. Exacto. Su nombre a usted. ¿Sí? En la tierra de Egipto, o sea, usted puede aplicarlo ahora, aplicando. Usted puede aplicarlo y decir, en el mundo, Dios me habló y me dijo. ¿O no nos habló Dios estando en el mundo? Amén. Dios nos habló y una buena aplicación bíblica es en Génesis 12, no le pediría que vaya, pero si tiene la práctica, claro que sí, sin perder ni la atención ni el orden de dónde está leyendo. En Génesis, y mire, coincidencia, que también es el capítulo número 12 u 11. Génesis, cuando Dios llama ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Cuando Dios llama a Abraham, le estoy hablando de Génesis, ¿sí? Génesis 11, 12, capítulos 12. El Señor habló a Abraham. Sí, Abraham. Todavía no se llamaba Abraham, es otro tema. Abraham. ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde le habló? En Babilonia, en Ur. Ajá. En su tierra, en Babilonia. ¿Sí? Dios habló cuando él estaba allí en su Egipto, en Babilonia, y le dijo lo que le dijo. La cosa es, y le dijo, ya usted sabe, dirá, sí, le dijo, deja tu familia, ¿sí? Sal de tu parentela, sal de tu tierra, deja tu parentela y ven al lugar que yo te diré y te daré, ¿verdad? Te diré. Ahora, vea cómo Dios habla con Abraham cuando él era todo un idólatra, un pagano, adorando el sol, la luna, estrellas, ¿sí? Siendo todo un idólatra, un idólatra, un sincero pero idólatra, ¿sí? Sincero pero idólatra, bien entregado a su religión, Abraham, allí le habla Dios. Entonces, en este caso, Dios habló a Moisés como habló con usted. Yo recuerdo cómo habló conmigo y lo recuerdo siempre, como se acaba de ser y hace más de 50 años, que Dios me habló cuando yo estaba en el sistema satánico, en el sistema de Satanás. Es a lo que se le llama el mundo, pues. ¿Sí? El mundo tiene la aplicación, puede ser, depende, tenemos que ver dónde está esa palabra, al planeta, a lo físico, al planeta. También se llama mundo, ¿verdad? ¿Sí? Lo físico, el planeta, mundo. Pero es que también se le llama y aplicamos la palabra mundo al sistema, ya no al planeta, a lo material, sino al sistema, ¿sí? Al sistema social que dirige Satanás. ¿Estamos claros? ¿Usted me capta la idea? Todos. Yo sé que algunos rapidito, pero otros quizá cueste un poquito amarrar, ¿sí?, las ideas. Entonces, mundo, sistema satánico, ese sistema que gobierna Satanás, o no gobierna Satanás el sistema del mundo. El sistema sin Dios. Las leyes, usted ve cómo se hacen, dándole con el codo a Dios, a su palabra, pues, y estableciendo leyes que
en su mayoría, violentan a Dios. Ese es el sistema satánico, el que él gobierna, y a ese pertenecíamos. ¿Sabía usted eso? Ahora debe aprender y saberlo, a memorizarlo. Fíjese que el apóstol Pablo, un gran maestro, un gran ministro del Señor, en el capítulo número 2, Efesios, en el capítulo número 2, dice que nosotros pertenecíamos, está hablando a los cristianos. Recuérdese que la carta es a una iglesia, a los Éfesos, a los Efesios, a Éfeso, a los Efesios, y les está diciendo, nosotros, ¿sí? Nosotros éramos como ellos. Nosotros éramos arrastrados. Mire lo que nos dice en Efesios. ¿Lo estamos leyendo? Mire lo que dice Efesios. A ver, alguien que me lo lea. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Correcto, escuche. Entre ellos, también, ¿quiénes? Todos nosotros. Exacto, oiga, todos nosotros, ¿quién no? Todos, ¿sí? Todos nosotros, dice, estábamos, en otro tiempo, dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, ¿me explico? En otro tiempo vivíamos. Tiempo presente, pasado. Gracias a Dios. Eso es tu tiempo para nosotros. ¿Dicen gloria a Dios? ¿Entendió lo que dije? Gracias a Dios. Ya son otros tiempos para nosotros. Aleluya. Oiga, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Siga el versículo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Todos satisfaciendo los deseos ¿de qué? De la carne y de la mente, de los pensamientos, entre paréntesis, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Está claro? Amén. Qué feliz, qué gozo me da el Señor. Pone en mi corazón al saber que estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera. Amén. Equipa al pueblo, a mi pueblo, ¿sí? Equipa, porque hasta el momento solo el rey y su hijo tienen armas. Aleluya. ¿Se acuerda de eso? Amén. Hay que, porque Satanás es lo que ha querido y lo ha logrado en la mayoría de los cristianos. Analfabetismo bíblico. No conocen las Sagradas Escrituras. Entonces, oiga, lo que éramos en otro tiempo, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Hijos de ira, ¿qué más? Siga. Exacto, gracias. Leamos todos lo mismo que los demás. O sea, nosotros fuimos como los que ahora están allí. ¿Sí? Sí. Igual. ¿Por qué? Como seres humanos. Así nacimos. ¿Sí? En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Así nacimos, así crecimos, así fue nuestra cultura. Así nos enseñaron a vivir. Y luego la naturaleza del pecado en nosotros. Esa fue nuestra vida. Y me llama la atención que dice que arrastrados por la corriente del mundo, dice otra versión, siempre de Efesios, arrastrados por la corriente. ¿Qué es una corriente? Una fuerza, ¿no? O sea, sí o no, éramos como una hoja seca, arrastrados por la corriente del mundo. Ok. Así que, estamos en Éxodo capítulo 12, versículo 1, aplicándolo. Dice,
En la tierra de Egipto, el Señor habló a Alberto. Yo recuerdo cuando el Señor me habló estando yo en el mundo. ¿Sí? En el sistema satánico, en el sistema de todo, de gobierno, de sistema social, que gobierna Satanás. Pero ahí Dios, como habló con Abraham, habló a mi vida. Y los recuerdos que tengo, lo primero es, a cierta edad, qué sé yo, 6, 7 años. ¿Sí? Lo he dicho aquí alguna u otra vez más. Compañeritos de juego. Pasamos frente a una iglesia, creo que era la única, no estoy seguro, cerca de mi casa, y nos metimos a la iglesia, o en el patio estaría la clase de niños tal vez. Y empezamos a recibir, y recuerdo, no recuerdo qué me enseñaron, amén, no recuerdo qué me enseñaron. Solo me acuerdo que las maestras se llamaban Ruth y Noemí, ¿sí? Ruth y Noemí. Y me acuerdo que nos dieron unas tarjetas muy bonitas, de brillantes. I remember that they gave us some cards. Amén. Vea usted lo que significa la enseñanza cuando niños. And remember, that this is the teaching that they taught us as children. Pero luego, creo que por esas tarjetas que no sé si las llegué presumiéndoselas a mi papá, I don't know if I went showing my dad, pero él era religioso de hueso colorado, según él, and he was very religious according to him, de la religión tradicional, pues. from the traditional religion. Muy molesto con quienes le hablaran del evangelio, Very angry with anybody that would speak to him about the gospel. y entonces seguramente se enojó And surely he got mad, y me prohibió que yo me fuera a estar metiendo en esa iglesia. and he prohibited me from going to church. Y así, siguió mi vida, pasaron los años, And my life continued, the years went on, hasta los 18 años. until I was 18 years old. Muere mi padre, My dad died. me quedo solito porque soy hijo único, I'm left alone because I'm an only child. sin mamá porque me crié con papá solamente, Without a mom because I was raised only with my dad. pero tenía un amigo But I had a friend del mundo, from the world. y ese amigo And that friend era hijo de un pastor. was a son of a pastor. Y entonces enterándose de que yo me había quedado solo, mi padre había muerto, And seeing that I was left alone because my father had died, me dijo, para que no esté solo, ¿por qué no se va a vivir a mi casa? he said, "So you're not alone, why don't you come live with me in my house?" Y así fui a vivir a la casa de el pastor. So that's how I went and lived with the pastor. Lógicamente empecé a ir a la iglesia. Logically, I started assisting the church. Tomó mi tiempo entregarme al Señor, It took my time to give my life to Christ, pero reconocí a Cristo Jesús en mi vida. but I recognized Christ in my life. Aleluya. Y desde entonces aquí estoy. And since then, I am here. Como Dios me habló en Egipto. How God spoke to me in Egypt. ¿Estamos claros en eso? Are we clear on this? Entonces, por eso es, So because of this, antes de tu éxodo, before your exodus, ¿estamos claros en eso? Usted ya sabe qué le quiero decir. Antes de tu éxodo, you already know what I want to say with this, but I say before your exodus, ¿cómo empezó Dios a hablar contigo? how did God begin to speak with you? Yo ya le dije cómo empezó Él a hablar conmigo. And I already say, how did he begin to speak with me? Aleluya. Sí. Yo siempre he dicho, I've always said, y hay un versículo de la Biblia and there's a verse in the Bible, que dice Dios, and God says, fui hallado por los que no preguntaban por mí. I was found by those that were not asking for me. Eso conmueve mi corazón. And that moves my heart. Dice, fui hallado. It says, I was found. Escuche, fui hallado I was found por los que no preguntaban for those that were not asking por mí. for me. O sea, cuando yo no lo buscaba. So when I was not looking for it, Aleluya.
Él sí me buscaba y me encontró. He found me, and he was looking for me and found me. Él sí me buscaba. He did find me. Fui hallado por quienes no preguntaban I por mí. was found by those that were not asking for Usted me. sabe, usted andaba buscando a Dios Were cuando... were you looking for God no? when you were found? O dice, yo sí lo andaba buscando. Or maybe you could say, yes, I was looking for God Porque tenía una gran necesidad. because I had a great need. Déjeme decirle que la mayoría de las personas Let me tell you that the majority of empiezan a people, buscar a Dios cuando le aprietan los zapatos. the majority of people begin to look for God when they start feeling the pressure. Apretar los zapatos, estoy hablando de presiones de la vida, When ¿verdad? I talk about pressures of life, Amén. Problemas problems, difíciles, difficulties, enfermedades, sicknesses, problemas muy serios de diferentes very serious que le problems aprietan that they pressure. y dice, aquí ya no hay salida, solo Dios. And you say there's no way out. only La God." mayoría de personas buscan a Dios cuando ya no hay más. The majority of people look for God when there is no more. Y así llegaron a las iglesias. And that's how they got to churches. La mayoría de la gente en las iglesias están porque los presionó la situación. The majority of people in churches are here because the pressures of life have brought them. Y encontraron refugio And they reached refuge en la iglesia. in church. Algunos Some en Cristo, in Christ, que es lo que debe ser. and what it should be. Pero algunos otros, la mayoría, yo dijera, en la iglesia. And I would say even the majority of them in church. Que son dos cosas diferentes. And they're two different things. Entonces yo le pregunto a usted, So I ask you, antes de tu éxodo, before your Exodus, ¿cómo empezó Dios a hablar contigo? how did God begin to speak to you? Quizá te preguntes, Maybe you ask yourself, ¿pero tiene importancia but does it have an importance? que yo recuerde? Is it important that I remember? ¿Qué dirías What would you say sin haber escuchado without listening o aprendido? or hearing or learning? ¿Qué te responderías a ti mismo? ¿Pero tiene importancia que yo recuerde cómo empezó Dios a hablar conmigo? And you could ask yourself, is it important for me to know or remember how God began to speak to me? Yo anhelo, I desire año de edificación a year of edification para otros, for others, que usted dé su testimonio, that you can give your testimony. pero al punto, But to the point, un testimonio real, a real testimony amén, que lleve esperanza a las personas, that give a hope to people que diga la obra de Dios en tu vida. and have the hope of God in your life. ¿Cómo Dios? ¿Estás recordando en este momento? Are you remembering in this moment? ¿Alguien ha recordado en este momento, Has someone remembered in this moment, antes de tu éxodo, cómo empezó Dios a hablar contigo? before your Exodus, how God began to speak to you? Sin dar tiempo para recordar, Without giving time to remember, ¿alguien de ustedes puede recordar? can some of you remember? Jason, ¿tú puedes recordar cómo empezó Dios, cómo en Egipto empezó Dios a hablar contigo? Jason, can you remember how God began to move in your life? Puede ser que en Jason no. Maybe in Jason not. ¿Sabe por qué? You know why? No sé si Jason es de los que han nacido en un hogar cristiano. I'm not sure if Jason is one of those that was born in a Christian home. Quiero que me escuche bien esto. I want you to hear me with this. Puede ser que Jason Could be that Jason sea uno de aquellos que han nacido en un hogar cristiano. could be one of those people that was born in a Christian home. Yo les digo, And pregunte. I tell you, Pregunta capciosa. Si él nació en un hogar cristiano, if he was born in a Christian home, ¿nació cristiano? was he born Christian? Lo que oigo es no. ¿Alguno cree que sí? Porque nació Some en un people hogar say no. Does cristiano. somebody think yes? Because he was born in a Christian home. Alguien dijo, si naces en un garage, eso no quiere decir que eres automóvil. Someone said if you were born in a garage doesn't mean that you're a car. Amén. Sí. No te ríes, Jacob. Digo, Jason. Amén. Amen. Entonces, Jason, So Jason, ¿tú naciste en un hogar cristiano? Sí, you were ¿no? born in a Christian home, right? Yes. Your Sí, turn. amen. ¿Tú naciste en un hogar cristiano? Ajá. Ok. ¿Te recuerdas cuando tomaste una decisión personal, si lo has hecho? Amen.
Do you remember a time when you made a personal decision, if it has been done? Yes. Es que tenemos que recordar. And we have to remember. Y es que tenemos que hacerlo. And it's because we have to do it. La persona que nació en un hogar cristiano The person that was born in a Christian home, tiene que ser enseñado por sus papás, that has to be taught by his parents, que or their parents, necesita su personal encuentro con Dios. that they need their personal encounter with God. Yes. Amen. Y qué bendición, aquí tenemos a los papás de Jason. And what a blessing we have Jason's parents here. Somos bendecidos con ustedes, We're hermanos. blessing with you, brothers. Que no- Gloria a Dios. Yo creo que es un gozo para ustedes ver a su hijo, I think it's a blessing for you guys to see your son, handsome lo son, que es y lo que hace. what he does here. Amén. Gloria a Amen. Dios. Amen. Y solo tengo a Jason como un ejemplo, And I just say use Jason Una as an ilustración. example, as an illustration, una referencia. as a reference. ¿Alguien aquí ha nacido en un hogar cristiano? Anybody else Levante la here mano. has been raised in a Christian home? Otro You can allá raise your atrás, hand- mire, your hand. nació en un hogar cristiano. En un hogar religioso, ajá. Pero atrás, sí, In un hogar religious cristiano. homes, in other Christian homes. Solo alguien levantó la I saw mano. other people raise their hands. Porque sí, lo que he oído es, ya dije un nombre, porque no digo otro, ¿verdad? I said one name, why not say another name? Amén. ¿Para qué levanté la mano? Dirán. Why did I raise my hand, they might say. Me dicen, ¿sabe que Benjamín, así tiernito, chiquitito, ahí en la esquina, cuando empezó la iglesia, nuestra iglesia allá en la esquina, When we were at the church in the corner, people remember Benjamin when he was a baby. bebecito, He was a small little baby porque había nacido en un hogar cristiano? because he was born in a Christian home. Eso te hizo cristiano, Benjamín, Did ¿cierto o that falso? made you a Christian, Benjamin, right or wrong? Falso. False. Benjamín tuvo que hacer su decisión personal. Benjamin had to make his own personal decision. ¿Lo recuerdas, Benjamín? Do you remember, Benjamin? Cuando tú hiciste una declaración personal, When you made your personal decision. ¿sí? Yo siempre recuerdo, hermano, I do remember, y me conmueve and it moves me. cuando en Sudamérica yo predicando una vez, And in South America, preaching one time, no recuerdo que estaba predicando, solo sé que prediqué la palabra de Dios, I don't know what I was preaching, but I know I was preaching the word of God. pero cuando vi a mi hijo menor pasar, But when I saw my son come forward, my arrodillarse, youngest, and he kneeled down, vi su rostro, and I saw his face, eso lo recuerdo. I remember that. Él había hecho y estaba haciendo su decisión personal. He was making making his personal decision. Es que cada uno tiene que hacerlo. It's because every one of us have to make it. Quiero que lo entiendan aquellos que nacieron en un hogar cristiano. And I want for those that were born in a Christian home, Asegúrense, assure yourself, yo he hecho mi decisión personal. I have made my personal decision. Amén. Yo personalmente me he Me. encontrado con Dios. Personally, I have found and had an encounter with God. Si alguno de entre ustedes, If one of you guys, aunque han pasado los años y quizás se hizo adulto, and even though the years have passed and have become an adult, pero no había entendido but have not understood que tiene que ser un encuentro personal, that it has to be a personal encounter, tómalo muy en cuenta y en serio. take it very serious and take that in account. Tienes que personalmente, You have to personally, tú, you, entregarle tu vida a Cristo, give your life to Christ, creyendo en tu corazón, believing in your heart, confesarlo con tu boca. confessing it with your mouth. ¿Dicen amén? Can you say amen? Entonces, nuestro texto. So now our text. Ajá. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo. In the land of Egypt, the Lord spoke to Moses and Aaron, and he told them, Antes de tu éxodo, ¿cómo empezó Dios a hablar contigo? before your exodus, how did the Lord begin to speak to you? ¿Alguien ya recordó cómo empezó Dios a hablar con Someone usted? ¿Puede remember levantar su mano? how the Lord began to speak to you? ¿Sí? Can you raise your Uno, hand if dos, you have? 3, 4. ¿Cómo empezó Dios a hablar contigo? How did the Lord begin to speak to you? ¿Cómo en el mundo Dios empezó a? How, when we were in the world, did the Lord begin to? Alguien ha dicho a enamorarme. Some could say to court you or make you fall in love. Eso es muy romántico, ¿verdad? That's very romantic. A llamarte, To call you, a hablarte. to speak to you. Gloria a Dios.
Entonces, si no hoy, pero quiero, hermanos, que empiece a recordar y escriba. If not now, then I want you to remember and write. Porque va a haber tiempo, no hoy, There will be time, maybe not today, donde usted va a testificar. where you can testify. Vamos a hacerlo We are going to do it muy pronto, very soon. ¿sí? No dentro de 8 días, pero después del siguiente domingo, Maybe not next week, but the week after. yo le voy a pedir que usted dé su testimonio, I'm going to ask for you to give your testimony, pero no más de 3 minutos. but no more than 3 minutes. Amén. Amen? Usted bien puntual, cómo Dios empezó a hablar conmigo. Very punctual that how God began to speak to you. Cuando yo estaba en el mundo. When I was in the world, Porque el Espíritu Santo empezó a hablar contigo. because the Holy Spirit began to speak to you. Porque el Espíritu Santo es todo. Because the Holy Spirit is everything. Amén. Él es el que inspiró la palabra de Dios. He is the one that inspired the Word of God. Y Él es el que te explica la palabra de Dios. And He is the one that explains the Word of God to you. Él es el que te convence de tu condición necesitada. He is the one that convinces you of your need, of your spiritual need. Y Él es el que te lleva a Cristo. And He is the one that takes you to Christ. Y Cristo te lleva al Padre. And Christ takes you to the Father. Y te has encontrado con la Trinidad. And you have encountered the Trinity. Has venido a ser hijo de Dios. You have come to become the child of God. Así que yo le estoy anunciando, So I am announcing to you, le estoy enseñando, I'm teaching you, prepara tu testimonio, prepare your testimony. ¿sí? Cómo Dios empezó a hablar contigo How God began to speak to you en el mundo. in the world. Ahora, solamente un versículo más. Just one more verse. Tu personal nacimiento de Cristo, Your personal birth in Christ. ¿sí? Es tu nacimiento en Cristo It's your birth in Christ que marca tu antes de Cristo that it marks your before Christ y después de Cristo. and after Christ. Lo tenemos que decir otra vez. We're going to say it again. ¿Sí? Porque casi llega a un trabalenguas, ¿verdad? It almost becomes like a tongue twister. Lo que dice, mire, tu personal nacimiento de Cristo. Your personal birth Of, of Christ. perdón, no, ¿quién soy yo para enseñarte? ¿No? Es que cada palabrita a veces, ¿no? Amén. Tu personal nacimiento de Cristo, Your personal birth of Christ. dijo alguien en una oportunidad, Someone said on one occasion, tú podrás haber pasado 1000 navidades en tu vida, you may have been able to go through 1,000 Christmases in your life, pero si Cristo no ha nacido en tu vida, but if Christ was not born in your life, tú no has experimentado la Navidad. you have not experienced Christmas. ¿Cree que me fui claro? Was I clear with that? ¿Ah? Tú habrás vivido 1000 navidades en tu vida, You may have been, may have experienced 1,000 Christmases in your life. pero si Cristo no ha nacido en tu personal vida, But if Christ has not been born in your personal life, tú no conoces la Navidad. you don't know Christmas. Amén. Amen? Cristo no ha nacido Christ has not been en tu born vida para in ti. your life for you. Él nació, He is born. He was ya ha born. nacido para muchos, And he has been born for many, pero no para ti, but not for you, si no lo has recibido en tu vida. if you have not received them in your life. Te estoy hablando del nacimiento de I'm Cristo, talking about the birth of Christ. tu personal nacimiento de Your Cristo personal birth of Christ. es tu nacimiento en Cristo. It's your birth in Christ. ¿Estamos claros? Are we clear with this? Nacer en Cristo. To be born in Christ. O sea, nacer de nuevo, pues. So, to be born again. ¿Sí? Tu nacimiento de Cristo es tu nacimiento en Cristo. Your birth of Christ is your birth in Christ. Es que cuando tú experimentas el nacimiento de Cristo, When you experiment the birth of Christ, es porque Cristo ha nacido en tu vida. it's because Christ has been born in your life. ¿Qué hace esto? What does this do? Marca tú It marks your antes before y después and after de Cristo. Christ. ¿Estamos claros en esto? Are we clear with this? O sea,
Tú y yo tenemos un antes y después de Cristo. So you and I have a before and after Christ. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? How was your life before Christ? ¿Cómo es tu vida después How was your life after Christ? del nacimiento de Cristo? After Christ's birth. Yo recuerdo siempre, And I always remember. si ya mencioné dos nombres, ¿por qué no otro? And if I already mentioned 2 names, why not mention one more? Aquí no hay algo que no se debe, no hay algo de intimidad, de una vida íntima, pues, de confidencia, There's not anything of confidence here, sino algo que se debe testificar. something that we should testify. Pero yo recuerdo en una clase que teníamos, I remember in a class that we had, hermana Julia Sister Julia, decía, es que todos tenemos un antes de Cristo. she said, everybody has a before Christ. Y ella dijo una o dos cosas de lo que hacía. And No, she eso said sí no voy a few decir, things- hermana Julia. a few things that she used to do Amén. Antes de Cristo. before Christ. ¿Cómo era su vida? How was her life? Y volví a vivir lo que he vivido con otras personas aquí en nuestra iglesia. And she lived what she experienced experienced here in Christ. Recordé a otra de nuestras preciosas hermanas And I remember one of our other sisters, diciendo, no, cuando yo no era cristiano entraba a las tiendas y algo me llevaba. they would say, I would go into the stores and I would take something. Y yo dije, ¿ella? And I would say, that's Como sister?" decía un ex pastor, no lo puedo creer. And someone said, I can't believe it. Ella se llevaba cosas She would steal, no compradas, not buy stuff. se las ingeniaba para no pagarlas. She would take them, she would steal them. Pero yo nunca, Dios mediante, And- ni hablando dormido le diría quién fue. And I would not even tell you, speaking in, No dudo que Well, dijera, I was dígalo, asleep. dígalo, que es la verdad. someone would say, oh, say it. because it's Conociéndola a true." ella. Pues no lo voy a decir, no te preocupes. Well, don't say it. Amén. Pero dije, es que yo ya los conocí en Cristo. Because I've known you in Christ. Amén. Y le pudiera decir de otro, pero no lo voy a hacer, testimonio de personas que a mí me dijeron, me dejaron así. And testimonies that I was left with my jaw open. Él hacía eso. That person would do that. Ella hacía eso. She would do that. Tan respetable hoy. Very respectable Tan people now. admirada por otros hermanos de nuestra Admired iglesia. of our church now. Sí. And yes. Amén. Amen. Yo me recuerdo cuando uno de los caballeros, I remember when one of the men ¿sí? Preguntando una dirección, asking for direction, alguien le dijo, queda ahí por un lugar prohibido. and it's close to a place that we don't go to. Y él dijo, bueno, me hubieran dicho eso, entonces sí sé dónde queda, donde están vendiendo una propiedad para la iglesia. He said, oh, then I know where they're selling a property for the church. Y alguien le dijo, ¿usted conoce ese lugar, hermano? And someone said, oh, you know that place? Y él dijo, hermana, todos venimos del mundo, pues. And they said, we all come from the world. Ay, Señor, digo, siempre, ¿él? And some people would say, him? ¿Y por qué no? And why not? Si todos vinimos And we all have come del mundo from the world. e hicimos cosas, And we've done things aleluya, amén, que le damos gracias a Dios de dónde nos sacó. of where God has taken us. Entonces, resumiendo, So summarizing, tu personal nacimiento de Cristo your personal birth of Christ, es tu nacimiento en Cristo, it's your birth in Christ. que marca tu antes de Cristo It marks your before Christ y después de Cristo. and your after Christ. ¿Estamos claros en eso, Are hermano? we clear with that? ¿Tu vida después de Cristo Your life before Christ es diferente? is different. ¿Sí? Yes, ¿Tiene que ser diferente? it has to be different, ¿Y es diferente? and it is different. Hay un coro entre muchos, pues. There's a song in many, Pero hay uno que dice, las cosas que hacía, ya no las hago the más. things that I used to do, I don't do them anymore. ¿Sí? Las cosas que hacía, ya no las hago más. I don't do them anymore. Las cosas que hacía, ya no las hago más. I don't do those things anymore. ¿Está hablando de cosas malas, It's pues, talking about bad things antes de Cristo? before Christ. ¿Sí? ¿Por qué ya no las hago más? Why do I not do them anymore? Según ese coro. According to this song.
Porque hubo un cambio desde el día en que nací. There was a change from the day that I was born. ¿Por qué? ¿Por qué ya no las hago más las cosas malas? Why don't we do the bad things anymore? Porque hubo un cambio Because there was a change desde el día en que nací. from the day that I was born, Nacer de nuevo. to be born again. Pero dijo un pastor, But a pastor said, sí, es que decir, las cosas que hacía ya no las hago más, es muy general. but to say those words, what I used to do, I don't do anymore, it's very general. ¿Por qué no mejor dices las mentiras que decía? Why don't you make it more specific and say the lies that Ya I used no to say? las digo más. I don't say them anymore. Los robos que hacía, The stealing that I used to do, ya no los hago más. I don't do those anymore. Los celos que tenía, The jealousy that I used to have, ya no los tengo más. I don't have them anymore. ¿Y qué más? Las peleas, The fights, los chismes, the gossip, las tranzas que the hacía, trickeries, la envidia que the tenía, envy, ya no las tengo más. I don't have them anymore. ¿Por qué? Why? Porque hubo un cambio Because there was a change desde el día from the day en que nací. that I was Aleluya. born. Amen. Amén. Amen. Mi vida antes de Cristo. My life before Christ, Fui como todos, I was like everyone else, pero soy una nueva criatura. but I'm a new creature. Ya no las hago más. I don't do them anymore. No soy perfecto como cuando venga Cristo Jesús, I'm not perfect like for when Christ comes back, pero he caminado mucho But- en el camino a la perfección. but I have walked a lot in the walk Y towards sigo perfection, caminando, and I continue walking, imitando a Cristo Jesús. imitating Christ. Gloria a Dios. Tu personal, vital decisión de fe en el Cordero, Your personal vital decision on the Lamb, provisto por Dios para tu salvación. given to God for your salvation, from God for your salvation. Aleluya. El versículo número 2 y 3 Verse 2 and 3, Exodus 12. dice, este mes será para ustedes el principio de los meses. This month is to be your first month. Quiero que esté leyendo la Biblia, por favor. Estamos aplicándola. We are applying this. I want you to read Dice, your Bible. este mes será para ustedes el principio de los meses. It says this month is to be for you the first month. O sea, allí empieza el calendario hebreo. So that's where the Hebrew calendar starts. ¿Sí? El calendario hebreo. The Hebrew calendar. ¿Sí? ¿Y el calendario cristiano? And the Christian calendar, ¿Cuándo comenzó? when did it begin? Con el nacimiento de Cristo. With the birth of Christ. ¿Estamos? ¿Ya recordó? Are we understanding? ¿Sí? El nacimiento social, el calendario cristiano que le llaman, o You could- gregoriano, You could say the Christian calendar, sí, porque son diferentes calendarios, because they're different calendars, ¿verdad que sí? right? El calendario hebreo, The Hebrew calendar, ellos están como en el año 6000 y algo, casi 7000. they're in the year 6000, almost 7000. Nosotros en el 2000, And we are in the 2000s, 2000 y algo, ¿no? Los cristianos, el calendario the cristiano. Christian calendar. Pero reconocemos que antes de Cristo habían pasado But we know that before Christ it had passed miles de años. thousands of years. Se sugiere que habían pasado 4000 años. They say about approximately 4,000 years. Sí. Entonces, Anyways, amén. Dice, escuche, este será para ustedes el principio, de los meses. it says this month is to be for you the first month, Será el primer mes del año para ustedes, the first month of your year antes de Cristo. before Christ. Eso es todo lo que ya hemos hablado. That's what we have been speaking about. El versículo 3. Verse 3, Hablen a toda la congregación de Israel y digan, tell the whole community of Israel, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. that on the 10th day of each month of this month each man should take a lamb for his family, one for each household. Por favor, escuche el versículo y póngale atención. Pay attention Léalo. to this verse and read it. A ver,
¿Cómo dice? What does Tres. it say? Verse 3. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, Tell the whole community of Israel, el día 10 de este mes, on the 10th day of this month, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Cada uno tomará para sí un cordero. Each man is to take a lamb. ¿Qué hará cada uno? What is he going to do? Tomará para sí un cordero, They would take a lamb for his family. según sus casas paternas. For his family, one for each household. Un cordero para cada casa. One for each household. Tu personal decisión de fe en el cordero. Your own personal decision of faith in the lamb. O sea, ¿cómo lo aplicamos esto de So Éxodo? how can we apply this Exodus to us? Cada uno tomará para sí, ¿qué? Every one of you should take for yourself what? Un cordero. Cada One lamb. cada uno tomará para Everyone. sí, For yourself. personal, Personal. un cordero. A lamb. Tu personal decisión de fe en el cordero. Your personal decision of faith in Porque ahora the estamos lamb. hablando de Cristo, el Cordero de Dios, Now we're talking about Christ, the Lamb of God, que quita el pecado del mundo. that takes away sins from the world. Provista por Dios para tu salvación. Provided for God for your salvation. Es que el Cordero lo tiene que tomar cada uno. So that the lamb, every one of you have to take. Ya lo dije. That's how I said. Jason tuvo que tomar su personal decisión. Jason had to take his own personal decision. Benjamín tuvo que tomar su personal decisión. Benjamin had to take his own personal decision. Si tú no lo has hecho, tienes que hacerlo. If you have not done it, you should do it. Tu personal decisión. Your personal decision. Aunque digas, Even though you say, como alguien dijo en la Biblia, like someone said in the Bible, Dios de mis padres, God of my fathers, ahora es mi Dios. now is my God. Yo te hago la invitación. I make this invitation Si to no has you. recibido a Cristo Jesús, If you have not received Christ, no es la religión de tu papá o de tu mamá. it's not the religion of your mom or your dad. Es nuestro deber transmitir la herencia de nuestra fe It is our job to transmit the inheritance of our faith y enseñarles a nuestros and to hijos teach our children para que entonces cada uno tome su decisión. so that everyone can take and make their decision. Es nuestro deber enseñar It's our job to teach y dar el ejemplo and to give an example y que entonces y guiarlos and to guide them a que ellos tomen su personal decisión. so that they can take their own personal decision. En este momento, In this moment, si tú no has tomado la decisión personal, if you have not made your own personal decision, es que tienes que decidirte tú por el Cordero de Dios que quita el pecado del you mundo. have to decide for yourself to accept the Lamb of God that takes Por away Cristo sin Jesús. from the world through Jesus Christ. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. If you have not done it, I invite you to do it. Ponte de pie, You can stand to your feet. ven aquí You adelante, could come forward, o si quieres levantar tu mano, or if you want to raise your hand. pero lo que sí no hay opción But what there is no option of, es que tú creyendo en tu corazón, but that you believing in your heart, confieses con tu boca you have to confess with your mouth que Jesucristo es el Señor that Christ is Lord, y que tú lo reconoces hoy en tu vida and that you recognize Him in your life, y que le entregas tu vida. and that you give Him your Yo life. te invito. I Tenemos invite you. personas Is there anyone, en nuestra iglesia, anyone in our church, en nuestro santuario ahora mismo. in our sanctuary here today? Sé que hay miembros en nuestra familia I know there are members in our families que no son cristianos. that are not Christian. A ti que eres el papá o el abuelo, hoy te invito a orar por ellos. You, if you're a dad or father, or grandfather, Por I sus ask you nombres. to pray for them with their names. Pero tú que estás aquí, te invito a que tomes tu decisión. But you that are here, I want you to make your decision. ¿Te puedes poner de pie? Can you stand Si to no your has feet? hecho esa decisión, If you have not made that decision, can you stand to your feet? ¿puedes venir aquí adelante? Can you come forward? Puedes creer en tu corazón, pues, Can you believe in your heart que tú lo recibes. that you receive Him? Vamos a orar. We're going to pray. Entrega tu vida. Turn your life to God. Decláralo. Declare it. Dilo hoy. Say it today. Toma la decisión por el Cordero. Make the decision through the Lamb. Es personal. It's personal. Dice, cada uno It says everyone tomó para sí for them take themselves el Cordero. the Lamb. Quiero orar en este momento. I want to pray in this moment. Aleluya. Padre, aquí estamos para reconocer cómo tú nos empezaste a hablar cuando no te conocíamos. Señor, no importa cuán religiosos como Abraham, muy metidos en la religión, sinceros, y tú lo sabías y lo sabes, pero sinceramente equivocados.
Señor, pero tú conociste la sinceridad de nuestro corazón y tú nos llamaste. Tú empezaste a hablar con cada uno, hablaste conmigo, empezaste a hablarme, a llamarme. Tú conoces, Señor, todo mi testimonio. Señor, quiero recordarlo y nunca olvidarlo, porque debo recordar, Señor, la razón de la muerte de tu Hijo, la muerte de Jesucristo en la cruz, y saber que fue por mí. Señor, recordar y testificar, porque lo que es bueno y fue bueno y seguirá siendo bueno para mí, es siempre bueno para quien lo necesita, para otras personas. Señor, gracias por hablar conmigo. Gracias por mi nueva vida, Señor. Gracias porque me guiaste a esa decisión personal. Gracias porque me convenciste. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme tu hijo. Hoy, Señor, nos presentamos con gratitud y oramos con nuestros amigos que entregan su vida a ti, Señor. Oramos por aquellos miembros de la familia que no son cristianos, que no han hecho su decisión personal o que se han apartado, se han detenido. Señor, Padre, tú nos vas a seguir hablando, pero por hoy hacemos esta oración y será una vida nueva para cuántas personas, un después del nacimiento de Cristo, porque Cristo ha nacido en nuestro corazón, en nuestra vida personal. Gracias, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos, querido Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? How many can praise the Lord? Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Praise the Lord. Si tú no pasaste, If you did not come no forward, levantaste la mano, you didn't raise your hand, pero hiciste la decisión, que es lo que más. but you made the decision, which is the Importa. ¿Cómo vas a testificar? most important. Con How tu are you gonna testify? perseverancia. You're going to testify with your De ahora en perseverance. adelante From now forward, vas a ser otro de los hijos de Dios, you are going to be another one of the children of God. que mirará para atrás y verás tu pasado. So you're going to look back and see the past Y alegremente mirarás hacia adelante, and happily look forward porque miras tu nueva vida because you see your new life en abundancia en in Cristo abundance Jesús. in Christ. Le invitamos a nuestros amigos y hermanos en línea We invite our brothers that are online para que se reúnan con nosotros. so that they could reunite with us. Nuestra dirección estará, Our address will be nuestro horario también. on the screen and our hours as Recuerden, well. la dirección está ahí, el horario, para que lo puedan ver. The directions and the screen and the time is on the screen. Y para aquellos que por alguna razón For those that could not, no puedan leer, those that could not read por diferentes razones, ¿verdad? for whatever reason, Nuestra dirección es 144 East M Street, Colton. our address is 144 East M Street in Colton. Repito, 144 East M Street, Colton. 144 East M Street in Colton. Y nuestro horario es 10 de la mañana los domingos And our time of services is 10 a.m. on Sundays y los martes and a las Tuesdays 7 at 7, de la tarde o noche. 7 at evening. Que Dios te bendiga. God bless you. Bendiciones a cada uno de los que han estado God conectados bless all of those that were connected y que entran a nuestra página. and that they go reunite through our page. Que el Señor les bendiga. May God bless you. Grande.